Buenas a todos, como ya comenté en mi vídeo anterior, hoy vamos a ver cómo podemos saber si nuestra fuente de alimentación o fuente de poder, como la prefiráis llamar, se ha averiado, sin necesitar para ello conectarla a algún otro PC o tener que probar una fuente de alimentación que sí sepamos que funciona. Es decir, si nos encontramos con el problema de que nuestro PC no enciende, uno de los motivos principales puede ser que nuestra fuente de alimentación se haya estropeado, aunque siempre podemos tener la duda de si realmente el problema es ese, y la manera habitual de comprobar si funciona o no es conectándola en otro equipo o conectando al nuestro otra fuente de alimentación. Pero esto a veces no es fácil, ya que no siempre disponemos de esa posibilidad para salir de dudas, sobre todo si únicamente tenemos un PC en casa, aunque por suerte existe una manera sencilla de saber si aún funciona o si se ha averiado. Primero voy a hacer la prueba en esta fuente de alimentación que tengo por separado para que lo veáis mejor, pero luego la repetiré en un PC completamente montado para que veáis también cómo sería el proceso completo en una situación más real. De entrada, lo más importante es desenchufar la fuente de alimentación de la corriente eléctrica, ya que nunca la debéis manipular estando conectada, por lo que aseguraros de quitar el cable del suministro eléctrico completamente. Ahora necesitamos un alambre metálico y para ello podemos utilizar, por ejemplo, un clip de los que todos solemos tener alguno en casa y lo abrimos para separar sus puntas, como estáis viendo. Una vez lo tengamos ya en esta forma, lo que hay que hacer es tomar el cable de 24 pines de la fuente de alimentación, el cual, como ya sabéis, es el que suministra energía a la placa base, y si os fijáis, veréis que entre sus cables hay siempre uno de color verde. Es precisamente en ese cable de color verde en el que hay que introducir una de las puntas del clip, como se ve en imagen, siendo muy importante que no os confundáis de cable, es decir, siempre ha de ser el de color verde. Ahora la otra punta del clip la tenemos que introducir en cualquier cable de color negro, que como veis hay varios, por ejemplo yo suelo usar el cable negro que está justo al lado del verde, por lo que quedaría tal cual veis en imagen. Con esto hemos cerrado el circuito, por lo que si la fuente de alimentación funciona, debería ponerse en marcha cuando conectemos la corriente eléctrica, y es en este momento cuando vuelvo a enchufar el cable del suministro eléctrico, siempre con mucho cuidado de no tocar el clip ni ninguna otra parte de la fuente de alimentación en este paso. Además, recordad que en la parte trasera está el interruptor de apagado, que lógicamente hemos de poner en posición de encendido, o de lo contrario la fuente de alimentación no va a ponerse en marcha en ningún caso. Por lo que ahora que ya hemos revisado todo, conectamos la corriente eléctrica y vamos a ver qué pasa. Perdonad la broma, pero no me he podido resistir. Ahora ya en serio, vamos a hacerlo bien. Y como veis, al conectar la corriente eléctrica, vemos que el ventilador de la fuente de alimentación empieza a girar de inmediato, por lo que en este caso podemos estar seguros de que funciona y no hay ninguna avería en ella. Si por el contrario, al conectar la corriente, el ventilador no hubiera empezado a girar, ya tendríamos la certeza de que está estropeada y nos tocaría hacernos con una nueva. La apago y la vuelvo a encender para que lo veáis de nuevo. Recordad, por supuesto, volver a cortar la corriente eléctrica y apagar el interruptor de encendido antes de volver a manipular la fuente, para poder seguidamente retirar de forma segura el clip que habíamos colocado. Voy a repetir el proceso, pero esta vez en una torre con todos los componentes, para que veáis cómo sería en un caso más real.
Nos aseguramos de retirar el cable de la corriente eléctrica y la diferencia está en que también desconectamos todos los cables de la fuente de alimentación que estén conectados a la placa base, ya no solo el de 24 pines, sino también el de 8 pines de la CPU, los cables SATA de los discos duros y el cable PCI si tenéis alguno que esté conectado a la tarjeta gráfica, ya que en esta prueba siempre es importante para una mayor seguridad que ningún cable de la fuente de alimentación esté en contacto con ningún componente del equipo. Ahora colocamos un extremo del clip en el cable verde del conector de 24 pines de la fuente de alimentación y el otro extremo del clip en uno de los cables de color negro de ese mismo conector. Por lo que ya solo nos quedaría volver a conectar la corriente eléctrica . Y como vemos de inmediato, el ventilador de la fuente de alimentación empieza a girar, lo que es señal de que esta fuente de poder también funciona con normalidad. Ya por última vez voy a repetirlo, pero ahora con una fuente de alimentación algo más antigua y que sí está averiada, por lo que en esta prueba voy a confirmar que así es. Y como veis, en este caso la fuente no se ha puesto en marcha, que es lo que ocurre si vuestra fuente de alimentación se ha roto, siendo este un método con el que podéis verificar que efectivamente ya no funciona. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.